Nos acompaña ya en este momento la doctora Jimena Peña, ex asambleísta y candidata a la presidencia de la República por el movimiento Alianza País. Candidata Peña, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues nos gustaría conocer qué es lo que le ha motivado a usted a presentarse para esta candidatura, reconociendo además que usted es la única mujer de la papeleta de entre 16 candidatos. Muy buenos días, Rosana, muchísimas gracias por la entrevista. Así es, soy la única mujer candidata a la presidencia de la República y las motivaciones fueron varias. En primer lugar, rescatar mi organización política, nuestro proyecto político que se ha visto deteriorado durante estos años. Era importante elevar una voz de ciudadanos y ciudadanas que creímos en este proyecto político y que estamos alejados de cualquier escándalo de corrupción o de decisiones que se tomaron a espaldas de la organización. Nosotros creemos todavía en ese sueño de tener un Ecuador mejor, un país de oportunidades. Pero también era fundamental decir presente por las mujeres. Cuando yo, antes de que anuncie la precandidatura, todavía no había ni siquiera una precandidata. Luego hubo otra precandidata que decidió declinar durante, digamos, la determinación final de las candidaturas. Así es que creo que ese deseo de promover la participación política de las mujeres debe trascender la palabra y debe demostrarse en hechos, y por eso es que también decidí asumir esta compleja candidatura en tan complejas circunstancias, pero comprometida que las mujeres debemos asumir los retos de participar cuando pues existe la oportunidad de hacer una diferencia. Doctora Peña, estos últimos 14 años hemos tenido un gobierno, el gobierno de Alianza País, movimiento por el cual usted ahora asume su candidatura. Hace brevísimos instantes usted decía que se desenmarca de algunas actuaciones. Entendemos que el gobierno actual del presidente de la República, Lenín Moreno, ha criticado que han habido hechos de corrupción, pero ¿qué nos puede decir también de los años anteriores del gobierno del expresidente Rafael Correa? Usted ha sido parte del gobierno en estos últimos años. En relación a la gestión del expresidente Correa, creo que es importante destacar que hubieron grandes avances y también grandes errores. Esos errores nosotros tratamos de superarlos a través de un ejercicio de autocrítica que es fundamental para crecer. No podemos creer que se hizo todo perfecto, más aún cuando hay actos evidentes que empañaron la transparencia de un proyecto político que se llamaba de gente honesta y que debería respetar cada dólar de los ciudadanos. Por eso, en este nuevo momento, desde la visión, desde el sentir de las mujeres, queremos tomar la posta de conducción de este proyecto político y enmendar todo lo negativo que se hizo. Luchar de manera real contra la corrupción para promover un gobierno honesto, un gobierno transparente, un gobierno que respete cada dólar de la economía ecuatoriana, porque es fundamental para promover, para garantizar, mejor dicho, aquellos derechos como la educación y la salud que son de obligatorio cumplimiento para el gobierno de turno. Doctora Peña, el expresidente de la República, Rafael Correa, respecto de quienes se quedaron con el presidente Moreno, de quienes se quedaron en Alianza País, los ha calificado incluso como traicioneros. Él habló de que hubo traición en ese momento respecto de lo que él había propuesto de la revolución ciudadana. Es más, se ha dicho de parte de quienes han estado con el exmandatario y están con el exmandatario que esto se vino ya fraguando incluso en el proceso electoral que le llevó a Lenín Moreno a la presidencia de la República. Usted nos dice también que se ha desenmarcado de alguna manera de algunos procesos del mismo gobierno. ¿Qué nos puede manifestar respecto de estas declaraciones? ¿Hubo traición? ¿No hubo traición? ¿Qué pasó ahí? Realmente, lastimosamente, los que traicionaron el proyecto fueron aquellos que cogieron la plata del pueblo para enriquecerse. Los actos de corrupción, ellos fueron los traidores a un proyecto que lo que se requería era que sea honesto, que mantenga la confianza ciudadana. Yo realmente respeto muchísimo los criterios personales de cada quien. Yo más bien, en vez de enfocarme en ese debate, me gustaría, por ejemplo, contarle a los cuencanos y cuencanas que queremos promover el empleo a través de iniciativas como el copago de nómina, como la renta básica. Quiero contarle a los cuencanos que queremos garantizar educación de calidad,
que esa señal de internet llegue a todos los rincones del país. Quiero contarle a los cuencanos y cuencanas que vamos a declarar el sistema de protección de derechos para garantizar la vida, la dignidad de las niñas y de las mujeres en el Ecuador. Doctora Peña, hace brevísimos instantes estuvimos dialogando con la médica salubrista epidemióloga Andrea Gómez respecto de la situación de la pandemia y la situación en torno a las vacunas. Esta va a ser una de las principales obligaciones e inmediatas que deberá asumir el próximo gobierno. Ha habido muchos cuestionamientos a cómo se ha manejado la pandemia desde el inicio y las críticas no han cesado. Es más, se han intensificado ahora en este momento en el que la vacuna se ha convertido en la principal herramienta, en el principal elemento para poder combatir la COVID-19, lo que implica además el poder avanzar y entrar en procesos de reactivación económica. ¿Qué es lo que tienen previsto ustedes? ¿Qué es lo que usted plantea y propone respecto de este tema tan delicado? Han llegado muy pocas vacunas acá a la provincia de El Azuay, a la provincia del Cañar. Llegaron 390 vacunas, pero además se ha denunciado y se ha hecho público, el mismo ministro ha reconocido que estas vacunas no fueron en su totalidad a las personas que se encuentran en primera línea de atención. El mismo ministro se vacunó y anunció también que su madre ha sido vacunada. Mire, esto demuestra la falta de vergüenza que tiene el ministro de Salud. En vez de excusarse, de pedir una disculpa al pueblo ecuatoriano, trata de justificar lo injustificable. Nosotros, en efecto, estamos preparados para asumir todo el proceso de vacunación. Por eso tenemos 3 ejes de acción. En primer lugar, en la proforma presupuestaria, garantizar el mayor número de recursos para acelerar el proceso de compra de la vacuna, de tal manera que tengamos el mayor número de vacunas lo antes posible. También queremos, por supuesto, fortalecer el sistema de salud, que debe responder a un sistema de vacunación masiva sin precedentes. Para esto tenemos que tener el personal adecuado, protegido con las medidas adecuadas para que puedan vacunar 60.000 ecuatorianos por día, porque nuestra meta es tener 10 millones de ecuatorianos hasta final de año. Pero además, el pueblo exige transparencia y que se respete la prioridad que existe en la nación en torno a la aplicación de la vacuna. ¿Cuál es la prioridad? Definitivamente la prioridad no puede ser la madre de un ministro, no porque no sea una ciudadana, sino porque hay ciudadanos que tienen mayor riesgo de contagio y otros menos. Un adulto mayor que se encuentra en un centro geriátrico, que está con todos los cuidados, que no sale, que está protegido, probablemente sea menos prioridad que un adulto mayor que por la pobreza tiene que salir a la calle a trabajar. Hace 2 días me reunía con recicladoras en Cuenca, una señora de 68 años, diabética, que trabaja día a día reciclando. Esa adulta mayor es una prioridad porque tiene que salir a exponerse, no porque quiere, sino porque su condición económica le obliga. Así es que no es tampoco, Roxana, coincidencia que los sectores más populares sean los epicentros de contagio. Y es porque en esos sectores populares los ciudadanos no pueden estar en casa, tienen que salir y tienen que salir a vender lo que pueden porque han perdido su trabajo formal, porque fueron despedidos, porque no encuentran un nuevo trabajo. Entonces, en su desesperación, compran alguna cosita y salen a revenderla en la calle, en esos lugares que son tan transitados. He visitado lugares donde parece que no hubiera pandemia, en la costa sobre todo, barrios populares con un montón de comercio sin protección, sin mascarilla. Eso hace que, a mi criterio, la prioridad sean en efecto esos lugares populares que se están convirtiendo en epicentros de contagio. Yo creo que es medular manejar esas vacunas con transparencia, que los ciudadanos sepan a dónde se destina, para qué centros médicos y para qué ciudadanos y en base a qué prioridad. Yo quiero manejar este proceso con sensatez, con sensibilidad y garantizando el derecho que tienen todos los ecuatorianos, porque tanto derecho tiene la mamá del ministro como a lo mejor puede tener su madre o la madre de cualquier ciudadano que en este momento me escucha y que se siente indignado que ahora digamos, el criterio para acceder o no a una vacuna sea tener o no un funcionario en el gobierno.
Ahora, doctora Peña, como había dicho hace un momento, el poder avanzar en un proceso importante de vacunación va a incidir también de forma importante en los nuevos procesos de reactivación económica. ¿Cuál es la propuesta de ustedes para poderle sacar al país de la crisis en la que en este momento nos encontramos? Una crisis que se viene ya arrastrando y que se ha visto agravada precisamente por la situación de la pandemia de la COVID-19. Se ha anunciado ya que el gobierno actual dejaría presentando una propuesta de reforma económica y que le correspondería al siguiente gobierno darle continuidad, es decir, ejecutar lo que ya se ha venido anunciando. ¿Cuál es la propuesta de ustedes en este tema? Mire, primera cosa, yo creo que el gobierno actual debería irse, no estar presentando nada, porque la persona que quiera gobernar, que pueda gobernar, que tenga el voto favorable de los ciudadanos, debe tener la posibilidad de tomar decisiones. Yo creo que este gobierno no tiene ni la calidad política ni la calidad moral para última hora ponerse a hacer propuestas económicas cuando lastimosamente el manejo económico ha demostrado ser absolutamente deficiente y sobre todo insensible a lo que requieren nuestros ciudadanos de los grandes sectores populares de este país. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento, es fundamental la vacuna para la reactivación económica. Esa es una prioridad porque sin esa vacuna, sin esa vacunación masiva, no vamos a poder activar la economía como queremos. Tercer lugar, el ecuatoriano no quiere limosna, el ecuatoriano quiere trabajo. Por eso las iniciativas deben ir inclinadas a generar trabajo y no demagógicamente como dicen algunos que quieren generar 1 millón, 3 millones de ecuatorianos. Eso es solamente para captar el voto ciudadano. Algunos que ofrecen subir el salario básico unificado cuando hemos visto que durante estos años se han opuesto de manera permanente a la elevación del salario básico. Ahora cambian de discurso solamente porque quieren tener el voto de los ciudadanos. Yo quiero ser totalmente coherente. Desde el primer día que presentamos nuestro plan de trabajo, pusimos una iniciativa denominada Copago de Nómina, en la cual como Estado nos comprometemos a cubrir un porcentaje de la plaza nueva de trabajo, del salario de la plaza nueva de trabajo, que se abra para mujeres, para jóvenes y para personas mayores de 50 años en empresas pequeñas y medianas. Porque es con los pequeños y medianos, con los artesanos, con los actores de la economía popular y solidaria, con los que esta mujer que quiere ser presidenta quiere reactivar la economía. Por eso vamos a trabajar en un proyecto de ley que permita salir de la central de riesgos a estos ciudadanos. Vamos a trabajar en un proyecto de ley que dé alivio real de los problemas financieros que tienen los ciudadanos, como el refinanciar su tarjeta de crédito, refinanciar su préstamo hipotecario, su préstamo que hicieron para el negocio, facilidades para que puedan pagar la renta. En este momento hay ciudadanos que deben meses de renta y no saben cómo pagar y están enfrentando probablemente procesos de desalojo. Esta situación, que es una situación excepcional, requiere soluciones excepcionales y sobre todo sensibilidad con aquellos que en este momento se sienten totalmente abandonados y desprotegidos en medio de la candidata, respecto de estas urgencias que estarían viviendo muchas familias que, como usted manifiesta, no pueden pagar sus créditos, sean quirografarios, sean hipotecarios, no pueden pagar la luz, tienen retraso en el pago de los servicios básicos precisamente por la pérdida de empleo o porque sus pequeños negocios tuvieron que cerrar. Se ha dicho que incluso el propio gobierno actual estaría implementando un proceso de incremento de entrega de bonos y algunos candidatos están ofreciendo también la entrega de algunas bonificaciones. Se hablaba de $1,000, en otros casos se habla de la entrega de $500 a las familias. ¿Usted ve que las posibilidades del país están para avanzar en procesos de este tipo? No decimos que no sea necesario, es profundamente necesario. Es más, las organizaciones internacionales han recomendado para no profundizar la pobreza estas ayudas de carácter económico. Pero esto nos lleva a pensar también en la posibilidad de una renta universal. ¿Cuáles son las ideas que tienen ustedes respecto de estos temas que están circulando entre los imaginarios de la población? Bueno, nosotros lo que hemos establecido en nuestro plan de trabajo es una iniciativa denominada Renta Básica de Emergencia, que es un mecanismo de pago virtual, un instrumento de política monetaria que le permitiría al ciudadano de extrema pobreza recibir un pago virtual
que puede ser entre 200 y 400 dólares, para que puedan cubrir su alimento y sus servicios básicos. Sería dinero electrónico. Para garantizar... Sería dinero electrónico, candidata. No es dinero electrónico, porque el dinero electrónico puede canjearse en dinero físico. Este mecanismo de pago virtual no se modifica, no se cambia por dólares físicos. Es un mecanismo de pago solidario que se da dentro de un circuito de personas o de empresas que voluntariamente se suman a este circuito de pago, que se realizará de manera virtual directamente al celular del ciudadano. De esta manera garantizamos que sin endeudamiento, sin recursos fiscales, entregamos un mecanismo de pago a través del cual el ciudadano puede comprar su alimento y sus servicios básicos. Esta es una iniciativa excepcional, temporal, mientras dura la pandemia y mientras dura su efecto en la crisis económica. Esa es nuestra propuesta y está desde el primer día en blanco y negro en nuestro plan presentado ante el Consejo Nacional Electoral. Y en efecto, no es coincidencia que grandes países, estén dando estos apoyos directos a la ciudadanía. Y es porque el impacto de la crisis económica, sobre todo en los niveles de pobreza y pobreza extrema, van a ser sumamente complejos. Por eso, instancias internacionales incluso están recomendando a los gobiernos desarrollar estos mecanismos de asistencia, de urgencia, para de alguna manera apaciguar la gran necesidad que existe en los hogares más empobrecidos del país. En materia de reforma tributaria, doctora Peña, en la actualidad existe muchísima preocupación sobre la ley de simplificación tributaria, que incluyó a una serie de incluso profesionales o quienes entregaban servicios profesionales, se los ha categorizado, se los ha catalogado ahora como microempresarios, y estas microempresas, estos emprendimientos se están enfrentando a la entrega del 2% de sus ingresos, no de las ganancias, es decir, hayan tenido o no ganancias, incluso si han tenido pérdidas, se ven en la obligación de entregar este 2% al Estado ecuatoriano. Se está exigiendo la revisión de este tema. ¿Cuál es la propuesta de ustedes en materia tributaria? También se habla, por ejemplo, de la necesidad de incrementar el IVA. Otros expertos dicen que lo que contribuiría realmente a una reactivación económica es más bien la reducción de los impuestos. ¿Hacia dónde apuntan ustedes? Bueno, yo creo que en la ley humanitaria se aprobó el tema del 2%, y la idea, recuerdo yo durante el debate, era dar facilidades, sobre todo administrativas al ciudadano. Pero claro, el infierno está lleno de buenas intenciones, dicen, y yo creo que tenemos que revisar aquello, porque lo que menos debemos en estos momentos es poner mayor presión y exigir más de lo que los ciudadanos, de acuerdo a la situación económica, pueden aportar. El sistema tributario debe revisarse en varios ámbitos. Hemos entregado exenciones tributarias al sector privado que le han impedido al Estado recobrar o cobrar 4.000 millones de dólares. Y esas exenciones tributarias se dieron con la finalidad de que se genere empleo. Pero permítame comentarle, Rosana, que incluso antes de la pandemia se evidenció ya un poco compromiso por parte del sector privado en esta generación de empleo, en inversión en tecnología, en inversión en mejores condiciones laborales para sus trabajadores. Es decir, hubo mucho pedido, mucha demanda y poco resultado. Por eso creo que se deben revisar esas exenciones tributarias que se entregaron para la generación de empleo y reubicarlas, estos recursos, para iniciativas como el copago de nómina, que sí trabaja directamente con empresas pequeñas y medianas que se comprometen a generar nuevas plazas de trabajo. Segundo elemento, tenemos que combatir la evasión tributaria. En el Ecuador anualmente se pierden 4.500 millones de dólares en impuesto a la renta. Lastimosamente hay una gran evasión que hace que el presupuesto del Estado se afecte, y esto obviamente impide al Estado cubrir demandas fundamentales como la educación y la salud. Por eso vamos a revisar los sistemas administrativos del Servicio de Rentas Internas. Probablemente algunos de ustedes, ciudadanos que me escuchan, alguna vez vieron un negocio pequeño clausurado por el SRI. Yo pregunto, ¿cuándo hemos visto una gran empresa, un banco clausurado por no tributar a tiempo? Eso nunca pasa, porque un banco, una gran empresa, tiene plata para pagar un abogado por años,
Y cuando ya le toca pagar, lo único que hace es cerrar una empresa, abrirse una nueva y transferir los activos, de tal manera que cuando el Estado gana el juicio, ya no tiene que embargar porque esa empresa ha transferido todos sus activos a otra. Esa es la realidad. Por eso vamos a combatir con firmeza la evasión tributaria, porque la ley tiene que ser no solamente para el artesano, no solamente para el pequeño empresario, sino para todos. Otro tema que hay que combatir, doctora Peña, sin duda alguna, es el de la corrupción, que ha generado todo un proceso de desinstitucionalización, pero sobre todo de desconfianza por parte de los ciudadanos en las distintas instancias gubernamentales. ¿Cuál es la propuesta de ustedes para combatir la corrupción, primero, y segundo, para recuperar los dineros que se perdieron a través de estas irregularidades e ilícitos? Si yo fuera una persona demagógica, le dijera, voy a recuperar lo robado, o le dijera lo que dicen otros, vamos a hacer una nueva constitución porque esta constitución que tenemos es corrupta, o vamos a decir, vamos a hacer una asamblea constituyente porque necesitamos hacer enmiendas, necesitamos refundar el Estado. Esas son realmente propuestas que no van a solucionar el tema de la corrupción. El Ecuador ha tenido ya 20 constituciones. Yo pregunto, antes de la constitución del 2008, ¿había o no corrupción en el país? Entonces la solución no es cambiar la constitución. Aquí la solución es que se respete el marco legal, el marco constitucional. Yo no quiero ser demagógica, Rosana. Yo no creo que una nueva constitución solucione el problema. Yo creo que la persona que aspira a gobernar el Ecuador debe gobernarlo sabiendo que aquí hay un orden constitucional que se debe respetar. No debemos pretender para una presidencia de 4 años ajustar la Constitución a la medida del candidato. Eso no es así. Es el presidente electo el que tiene que venir a respetar ese marco constitucional que define el modelo de país, el horizonte del Ecuador que queremos construir. Otra cosa. Parece que algunos candidatos quisieran ser fiscales o quisieran ser contralores del Estado o quisieran ser miembros del Consejo de la Judicatura. Ciudadanos que me escuchan, el presidente de la República no administra justicia, no es juez, no es fiscal, no tiene la capacidad para recuperar lo robado, como dicen algunos candidatos. Eso es falso, eso es politizar la molestia que tienen los ciudadanos en torno a los actos de corrupción. Por eso, desde mi presidencia, en primer lugar, garantizar la independencia de la función judicial, hacer todo lo posible para que tengan el mayor número de recursos, para que puedan agilitar las investigaciones y combatir la impunidad. Pero también hay que exigirle al Consejo de la Judicatura que ejerza disciplina y destituya a aquellos jueces que se prestan a la manipulación de la justicia de acuerdo a intereses políticos, económicos e intereses personales. En otro tema... Y por último, desde lo que a mí me conviene como presidenta, es que quisiera citar mi propuesta, porque ahora voy a hablar de lo que yo sí puedo hacer. Yo lo que sí puedo hacer es fortalecer la institucionalidad de las instituciones públicas. Yo lo que quiero es promover instituciones profesionales, donde los puestos no se definan a dedo. Quiero eliminar los espacios de libre remoción para convertirlos en espacios permanentes, donde funcionarios puedan acceder a estos espacios sensibles de toma de decisiones, no por cuota política, sino en el marco de una carrera, de años de experiencia, de formación permanente, y sobre todo de una hoja de vida impecable, para garantizar instituciones sólidas que trasciendan la coyuntura de un gobierno de 4 años. Doctora Peña, en otro tema que es sobre todo de importancia local en Cuenca y la provincia de la Azuay, pero que consideramos tiene una trascendencia nacional y tiene que ver con la consulta popular a la que vamos a enfrentarnos los cuencanos, las cuencanas, el día 7 de febrero en defensa del agua. Y aquí le preguntamos a usted cuál es la posición de Alianza País, la posición de Jimena Peña, cuando la política minera, la política extractivista fue un puntal y se intensificó en los 2 últimos gobiernos, tanto en el gobierno del expresidente Rafael Correa como en el gobierno del presidente Lenín Moreno. Yo creo que toda actividad económica debe tener ciertos límites y ciertas banderas rojas. Si esa actividad económica es, por más lucrativa que sea, va a poner en riesgo las fuentes de agua, que es vida para los ecuatorianos y ecuatorianas, estaremos en contra. Pero creo que es importante también buscar aquellos lugares
donde se puedan realizar estas actividades con estrictos controles ambientales, lugares menos sensibles, de menor impacto, pero sobre todo que estas actividades se puedan realizar con una absoluta veeduría ciudadana. Creo que nadie mejor que las comunidades aledañas para garantizar el cumplimiento de los controles ambientales que debemos implementar en torno a estas actividades. Doctora Peña, para ir cerrando ya el diálogo que hemos tenido en esta mañana, múltiples encuestas han circulado en estos días. Concluyó ya la posibilidad de publicar los resultados. Sin embargo, la gran mayoría dan 3 posibilidades para llegar a la segunda vuelta: el candidato Arauz, el candidato Guillermo Lasso y el candidato Yacu Pérez Guartambel serían probablemente, de acuerdo a los números, los 3 más opcionados para llegar a una segunda vuelta. El resto de candidatos estarían muy por debajo de estas 3 posibilidades, y eso le incluye a usted. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, lo único que les quiero pedir a los azuayos y azuayas es que recuerden qué es lo que decían las encuestas en las últimas elecciones seccionales. Ustedes tienen la respuesta en torno a cómo calificar las encuestas que salen, una guerra de encuestas de acuerdo a los intereses de quienes las pueden financiar. Yo lo único que les quiero decir a los azuayos y azuayas es que esta cuencana, esta azuaya, quiere ser la primera presidenta electa del Ecuador, porque tiene la calificación, porque tiene una trayectoria, no necesariamente una trayectoria académica, como hemos visto que hay una guerra de egos queriendo demostrar quién tiene más títulos que el otro. Yo soy una persona preparada, profesional, pero sobre todo tengo una trayectoria de vida, una trayectoria de lucha. Yo nací en el sector de las 5 esquinas del barrio El Vecino de esta ciudad. He estudiado en la escuela pública, en la escuela Francisca Dávila, en el colegio Garaycoa. Migré a los 19 años por falta de oportunidades, como lo hemos hecho miles de azuayos y azuayas, de manera indocumentada, pagando un coyote al chuco, y llegué a Estados Unidos y trabajé con ese gran trabajo y esfuerzo que realizamos los migrantes para mandar nuestra remesa para superarnos. Me eduqué, fui a la universidad y regresé a mi patria con el deseo de usar lo poco que he aprendido, lo poco, lo mucho, mis talentos, a favor de ustedes, queridos ciudadanos. Por eso quiero pedirles en esta mañana un voto de confianza. En esta larga papeleta de 16 opciones, la única opción real de cambio es que por primera vez nos gobierne una mujer, alguien que tenga un sentir, una visión, una realidad diferente y que tenga firmeza, que tenga ese deseo de luchar, pero sobre todo la sensibilidad para tomar decisiones en uno de los periodos de gobierno probablemente más complejos de la historia, porque vamos a enfrentar una pandemia y vamos a seguir enfrentando una crisis económica que sin la sabiduría y la sensibilidad que se requiere, lastimosamente este país no va a comprender que solamente a través de un liderazgo de reconciliación, un liderazgo de menos pelea, de menos ego, un liderazgo no de persecución ni de revancha, un liderazgo de reconciliación que priorice lo esencial. Y lo esencial en este momento no es una nueva constitución, lo esencial en este momento no es ponerse a defender a amigos que robaron, lo esencial en este momento es luchar para tener las vacunas para salvar la vida de los ecuatorianos, luchar por esa nueva plaza de trabajo, luchar por un país que respete la vida, la dignidad de las mujeres que estamos siendo asesinadas, maltratadas, violadas, y en este país hay absoluta indolencia. Por eso es fundamental en este momento tener una mujer presidenta en el Ecuador. Muchísimas gracias. Ha sido la candidata Jimena Peña, exasambleísta, hoy candidata por el movimiento Alianza País a la presidencia de la República.